Nuevamente bienvenidos a todos los que están viendo este video. Esto es el seminario de Camino, Verdad y Vida. Este es el tercer capítulo titulado El pecado. Entonces nos vamos a cuestionar mucho. Ya el próximo capítulo vemos como tal el sustento bíblico. Recuerden que ya vimos cómo ser salvos, vimos el sustento bíblico, qué dice Dios acerca de la salvación, y ahorita vamos a hablar de qué debemos ser salvos. ¿De qué? No tenemos que yo no mato, yo no robo, yo soy buen hijo, yo soy buena persona, soy buen hermano. ¿Yo por qué tengo que ser salvo? ¿Yo por qué tengo que buscar de Dios? ¿Yo por qué tengo que esmerarme para buscar la salvación? Realmente vamos a ver de que hay algo dentro de nosotros, el ADN, que nos incita a hacer lo malo, que nos incita a pecar. Puede que tú no mates, puede que tú no robes, pero tienes malos pensamientos, pero mira que en tu corazón hay odio, te es difícil perdonar a ciertas personas, compartir con ciertas personas que te han hecho daño. Eso es maldad dentro de ti. Esa misma maldad, para tener un mal pensamiento, es la misma maldad que tiene un asesino para matar a alguien. Entonces no es necesario tener mucha maldad o poca maldad. Aquí la razón es que hay maldad. Hay maldad, pequeña o grande, poca o mucha, hay maldad. Y de eso debemos ser salvos, porque esa fue nuestra condición caída, que ya lo vamos a estudiar. Pregúntate, ¿qué es el pecado? Piensa ahí donde estás. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecar? Una respuesta puede ser hacer cosas malas. Otra respuesta puede ser desobedecer a Dios o no hacer la voluntad de Dios. Otras personas se pueden responder, no, hacer lo malo es lo que no está pecar es lo que no está correcto para mí. Pero miren que hay una definición bien novedosa, que es la definición hebrea. Los hebreos los antiguos judíos, pues esa es su cultura, y recordemos que las palabras antiguas, uno de los idiomas más antiguos es el griego y otro es el hebreo. Entonces tiene una riqueza de palabras, poder estudiar de dónde vienen las palabras. Por ejemplo, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? Esa definición de tu nombre viene desde el hebreo, viene desde el griego, viene desde el original. Entonces tienes que preguntarte, si no lo sabes, pues googlealo y te das cuenta qué significa tu nombre en el original hebreo, y tiene significados muy bonitos. Pero por ejemplo, la palabra pecado en el hebreo significa errar en el blanco. Tremendo. Errar en el blanco es la definición hebrea para pecado. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer? Este es tu sentido de vida. ¿Te has preguntado para qué viniste a este mundo? ¿Qué sentido tienes? ¿Qué labor tienes? ¿Qué propósito tienes en tu estudio, en tu trabajo, en tu carrera, con la familia que Dios te puso, en el estrato social que Dios te puso, en el contexto social que Dios te puso? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué propósito tienes? Incluso la mayoría de personas, cuando no conocemos de Dios o cuando no nos hemos acercado a Dios, pues andamos preguntándonos eso. ¿Yo para qué vine a este mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué papel tengo que cumplir? ¿Qué aporte voy a hacer a la sociedad? Y muchas veces erróneamente creemos de que nuestro aporte es nuestro conocimiento. Yo soy abogado, ese es mi aporte a la sociedad. Yo tengo 3 empresas, ese es mi aporte a la sociedad. Pero realmente listo, ese es el aporte que tú le haces al reino del mundo. Pero ¿qué aporte le haces al reino celestial? ¿Qué aporte le haces al cielo? ¿Le estás haciendo algún aporte? Porque ahí es donde vamos a pasar la eternidad. Entonces mira, tú estás haciendo miles de cosas aquí, pero te mueres el día de mañana, ¿y qué te llevas? Entonces, ¿perdiste la vida o ganaste la vida? Cuando viviste 50, 60, 70 años, moriste y no te llevaste nada. Entonces, realmente hay que empezar a invertir en el futuro eterno, después de la muerte, porque muchos pensamos en esta vida. Tú te puedes pensar, puedes analizar en estos momentos: yo para dentro de 5 años voy a aprender inglés, yo voy a sacar la visa, yo voy a sacar el pase de carro de moto, yo me voy a comprar un carro, yo me voy a empezar a invertir en mi apartamento, en mi propia casa. Voy a estudiar un doctorado, una maestría, una especialización, voy a montar mi propia empresa. Esos son tus planes para este mundo, para tu vida. Pero ya hiciste planes para la muerte, ¿cierto que no? No has hecho planes para la muerte. ¿Y a ti quién te asegura de que mañana vamos a vivir? O sea, tienes comprado, por más dinero, por más estudio, por más trabajo que has hecho, has comprado el día de mañana. Mueren ricos, mueren pobres.
simplemente se necesita estar vivo para morir. Entonces es muy sencillo, es algo, lo más seguro que tenemos todos, que vamos a morir, y nadie piensa en eso. Incluso cuando hablamos de la muerte la gente le tiene miedo. No, es algo que realmente debemos pensar. La muerte es una realidad. ¿Estás invirtiendo en la muerte? ¿Estás invirtiendo en la otra vida? Entonces empieza a analizar eso. Este es tu propósito de vida, para lo que Dios te creó, que seas una doctora, que seas un médico, que seas un ingeniero, que seas un abogado. Y ojo, porque la palabra profesión es ir en pro de mi fe y testificarla donde Dios me puso. Mira esa palabra profesión. Entonces, si tú tienes una profesión, no es que mi sentido de vida es ser médico, pues estás profesando tu fe en la medicina, estás profesando tu fe en la ingeniería, estás profesando tu fe en el restaurante donde trabajas, estás profesando tu fe en la casa donde haces oficio. Yo qué sé, a lo que tú te dedicas, estás profesando tu fe. Este es tu sentido de vida y aquí está tu vida. 15 años, 20 años, 30 años que tienes, 40 años, aquí está tu vida. Y dice la palabra pecado en hebreo que es errar en el blanco. Si este es el propósito para el cual viviste y tú te desvías de ese propósito, estás pecando. No lo digo yo, lo dice la definición hebrea. Lo dice la definición hebrea, simplemente lo estamos analizando. Realmente queda mucho que reflexionar con esta definición. Muy bien, ahora, podemos definir pecado, después de esta definición griega y hebrea que vimos, definimos pecado como toda aquella cosa que no le agrada a Dios. Y tú te preguntarás, Mateo, ¿será que a Dios le agrada esto? ¿Le gusta esto? ¿No le gusta? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Incluso hay muchos roces entre la religión. Aquellos que dicen, no, a Dios no le gusta que hagas esto. Y otros es que tú tienes que hacer, y te imponen ciertas cosas que tú quedas con la duda. ¿Será que a Dios sí le agrada o le desagrada eso? Pues realmente no lo tengo muy claro. Para mí, ponerme una corbata o no ponérmela, pues yo no creo de que eso le agrade o le desagrade a Dios. Entonces toca que ir al sustento bíblico. Simplemente, muy fácil, definimos el pecado de esta manera: todo lo que tú no harías teniendo a Jesús al lado, eso es pecado. Eso es pecado. Todo lo que tú no te atreverías a hacer teniendo a Jesús al lado, que lo haces, pero que si Jesús estuviera al lado, no lo harías. Un ejemplo muy sencillo, y me da mucha risa, cuando visito casas, cuando visito hogares, cómo las personas cambian su manera de hablar, de expresarse. Porque son personas que hablan con vulgaridades, que hablan con groserías. Es casi normal en la cultura paisa o en la cultura colombiana que se hable de esta manera. Y cuando ven a un líder espiritual, cuando ven a un sacerdote, cuando ven a un pastor, van a soltar la grosería y se frenan. Y entonces es chistoso, porque desde ahí, desde que ya se están frenando, ya algo en sus conciencias le está diciendo que está mal decir groserías, que está mal hablar de esa manera. ¿Sí ves? Si eso lo hacen con un sacerdote, si lo hacen con un pastor, con un líder espiritual, ¿cuánto más cambiarías tu forma de actuar con Jesús al lado? Y la noticia es esa: Jesús está al lado tuyo. Jesús está al lado tuyo, lo creas o no, Él está al lado tuyo. Y entonces, tener temor de Dios es actuar sabiendo que Jesús está al lado mío. Un ejemplo muy sencillo: tú le dirías a Jesús: Jesús, vamos a vernos la última que salió de Annabelle, vamos a cine, yo lo invito a ver a Annabelle. ¿Lo harías? Le dirías: Jesús, mira, te muestro el TikTok, las chicas bailando twerking, mira, te muestro. ¿Lo harías? Te quedaría la cara de la vergüenza, ¿cierto? Mira algo tan sencillo que lo estuvimos estudiando el mes pasado, y es así de sencillo, para que definas pecado o no pecado. Y voy a poner el ejemplo con la vida privada y con las redes sociales. Si pudiéramos proyectar tu celular a todo el mundo, a tu familia, por ejemplo, o a tu universidad, o a tu equipo de trabajo en la empresa, o a tu congregación o a tu comunidad, si te reúnes con algún grupo, ¿prestarías el celular para que pudiéramos proyectar en una pantalla todo lo que tú haces en redes sociales? Conversaciones, likes, qué es lo que ves, quién te ve, a quién sigues, quién te sigue, qué comentas, las conversaciones con malicia, la forma de actuar y de responder.
Ahora, aquí no somos policía de nadie, simplemente es para que tú analices y digas, realmente esto sí está mal, porque si te avergüenza mostrarlo, ya está mal, de entrada ya está mal. Es así de sencillo, no nos digamos mentira, de entrada ya es un pecado. Yo ayer lo comentaba con mi papá, le decía, papá, si usted me dice muéstreme el celular, présteme un celular un momentico, yo no tengo por qué ponerme nervioso, yo no tengo por qué decirle, ay no, espere, ¿para qué lo necesita y por qué no? Sí, simplemente tenga. Si yo no sé que no hay nada malo en mi celular, pues no tengo vergüenza de mostrarlo. Incluso algo que tiene mi papá es que todo el mundo se sabe la clave del celular de mi papá. Entonces mira el nivel de saber que estás haciendo las cosas bien por tus redes sociales, de que no tienes ningún problema de compartirlas. Ahora, estamos en un mundo de claves, estamos en un mundo de falsa apariencia, donde aquí parados, hay muchos que se paran aquí, aparentan una cosa, pero en sus redes sociales son otra. Incluso hay personas, se las he conocido, que tienen 2 perfiles, que tienen 2 WhatsApps, que tienen 2 Facebooks, que tienen 2 Instagram, e incluso con nombres diferentes. La misma foto, la misma información, pero con nombres diferentes. Hay gente, lo llegué a hacer, porque pues tampoco soy un perfecto, lo llegué a hacer, que bloqueaba estados. Hay gente que bloquea estados y dice, estos para este grupo, estos estados para este grupo y estos otros estados para este otro grupo. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? O sea, simplemente analízalo, yo no te estoy regañando, analízalo. De entrada, tú ya sabes que está mal, que estás actuando mal. Eso se llama pecado. Tu conciencia te lo dice, no te lo dice Dios, te lo dice tu conciencia, que es la voz de Dios en ti. Muy bien, ahora, teniendo claro eso, que es todo lo que le desagrada a Dios, todo lo que no harías teniendo a Jesús al lado o teniendo un líder espiritual al lado. Ese es el pecado. Vamos a preguntarnos, ¿cómo empezó el pecado? ¿Cuál fue el primer pecado de la historia de la eternidad? Pregúntate. ¿Cuál fue el primer pecado de la historia de la eternidad? Mira que no estoy diciendo de la historia de la humanidad, porque si fuera la historia de la humanidad, yo sé que ya tenías en la punta de la lengua a Adán y Eva, ¿sí o no? Pero no, el primer pecado de la historia de la eternidad fue Satanás. ¿Y cuál crees que fue el primer pecado de Satanás? ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? Vanidad, prepotencia, soberbia, egolatría, idolatría, desobediencia, engaño, mentira, orgullo. Escoge. Pues aquí en estas que acabo de decir se resumen en el orgullo. Orgullo. Y esto es algo más profundo, porque todos, absolutamente todos, y esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la psicología también, la psicología buena, todos tenemos un nivel de orgullo. Yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿eres orgulloso? ¿O te crees muy humilde? Incluso el hecho de uno sacar pecho de que es humilde ya es orgullo. El hecho de tú decir, es que yo soy muy humilde, es que yo le agacho la cabeza a la gente, es que yo pido perdón, eso ya es orgullo. Porque tú no deberías jactarse, sacar pecho de eso. Al solamente el hecho de tú decir, yo perdono, yo saludo, yo soy muy humilde, yo agacho la cabeza, eso ya es orgullo. El sacar pecho de eso. Todos, absolutamente todos tenemos un grado de orgullo en la vida, unos más que otros obviamente, pero todos tenemos grado de orgullo. ¿Sabes qué es ese grado de orgullo? Ya somos pecadores. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Lo totalmente opuesto a Jesucristo. Mira que a Jesucristo no se le vio un grado de orgullo. Fue el único hombre, el único personaje en la historia de la humanidad 100% humilde, siendo 100% rey, 100% Dios, 100% todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que para él el mundo y las personas es una cosa diminuta, y se hizo hombre. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo, o sea, el grado máximo de humillación lo hizo Jesús. Mira que los sacerdotes le decían, si eres el Hijo de Dios, entonces pues muéstranos tal cosa. ¿Tú te imaginas tú teniendo el poder, la autoridad, teniendo los medios, teniendo el dinero, teniendo las influencias, y que venga, por ejemplo, tú siendo el gerente de una empresa, y que venga, yo qué sé, el nuevo,
el trabajador nuevo, y le diga, ¿usted quién se cree? Entonces, si usted es muy machito y es muy gerente, pues écheme. Eso estaban haciendo los sacerdotes con Jesús. Usted el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entonces, pues demuéstrenos pues. O sea, imagínate el grado de orgullo. Ya solamente tú y yo, siendo los gerentes, esa persona nueva, despedido. Allá hay orgullo. Despedido. ¿Usted quién se cree para retarme? Y mira lo que hace Jesús. Enmudece y agacha la cabeza. No, Mateo, yo no le agacho la cabeza a nadie. Yo no tengo pelos en la lengua, pues los deberías tener. Porque eso es humildad. Tener pelos en la lengua, pensar 2 veces para decir las cosas, eso demuestra humildad. Y no pensar para decir las cosas, eso demuestra orgullo. Ya hay un grado de orgullo, ya hay un grado de maldad grande en nuestras vidas. Te das cuenta que no necesitamos matar, que no necesitamos robar, que no necesitamos violar, asesinar para ser pecadores. Ya somos pecadores, es muy claro. Ahora, ese orgullo de Satanás, en ese momento Lucifer, el primer pecado, recuerda que estamos hablando de pecados, hizo que él quisiera ser como Dios. Hizo que él dijo, yo tan lindo, yo tan poderoso, yo con gente a mi favor, pues ¿por qué no puedo ser Dios? Y mira que eso es lo que pensamos tú y yo todos los días. Mi mamá y yo estábamos analizando en un evento, en un cumpleaños, de que todo lo que hace la gente es para reconocimiento. Y realmente es así. A ti te celebran un cumpleaños y no me desearon el Día del Padre, no me desearon el feliz cumpleaños, no me escribió, no me dio regalo. Qué afán de que te reconozcan, qué afán de que suban una foto contigo y te etiqueten. Eso es reconocimiento. Ya te das cuenta, eso demuestra orgullo. Orgullo. Míralo profundamente. Qué afán de sacar buenas notas en la universidad y que la gente se dé cuenta. Qué afán de que te reconozcan como el mejor trabajador del mes. Qué afán de que te asciendan. Qué afán de que te aplaudan en público. Y eso es lo que quieres. Yo quiero mi maestría, mi doctorado. ¿Para qué? ¿Realmente quieres ser más estudioso o quieres refregarlo en la cara de las demás personas? Yo quiero ganar mi sueldo y tener una estabilidad económica. ¿Para qué? Para refregárselo en la cara a las personas que no tienen estabilidad económica. Yo quiero tener una esposa, un esposo y cogerlo de la mano y subir fotos con él y lucirlos. ¿Para qué? Para refregarlo en la cara de los que no tienen un buen esposo, una buena esposa. ¿Te das cuenta? Todo es reconocimiento. Todo es reconocimiento. ¿Has visto cómo las mamás sacan pecho de sus hijos con otras mamás? Eso es orgullo. ¿Te das cuenta? Si tienes moto, tienes carro. Los que tienen moto y tienen carro subiendo las fotos, brillando la moto, brillando el carro, y lo lucen con los otros que tienen moto y tienen carro. A mi moto y no, o sea, cilindraje y le eché el mejor aceite y las llantas nuevas. O sea, ¿qué es eso? Reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. Date cuenta, todos, por más humilde que seas, todos, absolutamente todos, venimos con esa condición de orgullo. El primer pecado de Satanás, que hizo creerse Dios, buscar reconocimiento. Y la otra parte de creerse Dios es que andes sin ley, que tú mismo pongas las leyes. Al ser así, pues es un tema complejo, es un tema muy complicado. Ahora, vamos a ir a la Biblia, al primer pecado de la humanidad. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? Pues Caín y Abel. Adán y Eva, perdón. Adán y Eva. Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva? Tú podrás decir, desobedecieron, claro, y desobedecieron. Dios les dio un mandato. ¿Recuerdas cuál fue ese mandato? De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol del fruto del conocimiento, del bien y del mal, no comeréis, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Creo que eso está en Génesis 2:17. Sí, realmente está ahí. Génesis 2:17. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal vas a morir. Y mira esta palabra. Él les permite hacer 99,000 cosas y les prohíbe una. Y esa una es no comer del árbol, de ese árbol del conocimiento. Ellos deciden desobedecer. Pero ¿sabes qué es la desobediencia a profundidad? Es orgullo. Es orgullo. Cuando tú dices, mi plan, tú me dices, no es esa carrera, no es esa novia, no es esa ciudad, no es ese trabajo. Y yo digo, sí es esa novia, sí es ese trabajo, sí es esa ciudad, sí es esa carrera. Eso es orgullo, porque crees que tus planes son mejores
que los planes de Dios. O sea, estás menospreciando el propósito, ¿te acuerdas? Te desvías, erras en el blanco porque crees que tus planes son mejores que los Dios que todo lo sabe. ¿Cuánto nos falta de conocimiento de todo a ti y a mí para creer que nuestros planes son mejores? Increíble, increíble. Pues sí, a mí me gusta eso y yo me voy a meter por ahí. Pues sí, a mí me gusta estudiar eso y yo me voy a meter por ahí. Y no me importa lo que tú me digas. Y nos chocamos con la vida, nos rompen el corazón y llegamos 40, 50, 60 años. Mi vida ha sido un fracaso. He tenido 3 matrimonios y he fracasado. En todas las empresas he fracasado. Con mis hijos he fracasado. En mi economía he fracasado. Pues porque hiciste tus planes. Y mira, lo que quería Dios era ponerte un plan perfecto y decirte, así no vas a fracasar. Pero tú no puedes decir que no lo oíste, tú lo oíste, Dios te lo dijo. ¿Y tú qué decidiste? Yo sé que tú me lo estás diciendo, Dios, pero yo prefiero este lado, prefiero irme por estos planes. Y te va mal en la vida y le echas la culpa a Dios. ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué al otro no? ¿Y por qué a mí sí? Entonces mira, haces tu propia voluntad y quieres que te vaya muy bien en la vida y esperas el favor de Dios. No es así. Ahora, muy bien, sin desviarnos mucho, vamos a ir a Génesis 3 y vamos a empezar a depurar cómo fue la historia de la caída de Adán y Eva. Esta historia es mucho más, tiene una connotación mucho más profunda de lo que crees. Y en estos momentos, si estás viendo el video, te pregunto, ¿conoces la historia de Adán y Eva? ¿Conoces la historia cuando ellos cayeron en pecado, cuando comieron del fruto? A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Qué comieron? Manzana, mango, pera. ¿Qué comieron? Otros dicen que el fruto prohibido fue que tuvieron relaciones sexuales. Esto es falso. Esto es falso porque Dios los manda multiplicados y fructificados. Primero, es un mandato de Dios que tengan relaciones sexuales. Segundo, eran un matrimonio. Varón y hembra los creó, he aquí a tu mujer, mujer era aquí a tu hombre. Muy sencillo. O sea, Dios los mandó a tener relaciones sexuales, entonces no se puede tomar como pecado algo que Dios mandó. Entonces no eran las relaciones sexuales. Que eso es un mito. Ay, es que el fruto fue que tuvieron relaciones sexuales. Falso. Falso de toda falsedad. Ahora, muy bien. Vamos a leer entonces la historia que está en Génesis 3. Te invito a que abras tu Biblia, la Santísima Biblia, la palabra de Dios revelada. Génesis 3, el primer libro de la Biblia, versículo 1, dice: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Mira aquí, vamos a depurar. Esto es estudiar la palabra. A ti de nada te sirve que te digan en la universidad o en el trabajo: léete este libro, léete esta reforma, léete este tratado, léete este informe, y tú empieces. Y Dios dijo que por leerlo rápido, ¿qué entendiste? Nada. La palabra de Dios hay que depurarla. Tiene tanto conocimiento, tanta riqueza, que hay que estudiarla despacio, sin afán de leer toda la Biblia, sino despacio. De nada te sirve leer un versículo o leer miles de versículos si no entiendes uno. Más bien te invito a que leas uno y te quedes una semana con ese uno. Con ese uno te quedes una semana depurándolo, porque tiene mucha riqueza, demasiada riqueza. Yo esta historia de Adán y Eva la conozco de pies a cabeza, pues porque la he leído muchas veces. Y cada vez que alguien me la enseña, yo soy como: ah, sí, la historia de Adán y Eva, sí, ya me la sé. Y aprendo algo nuevo. Y es increíble que yo me la haya leído 20,000 veces y no sabía eso. No lo sabía. Pero la serpiente era más astuta. Y vamos a sacarle en esta palabra: astucia. ¿Sabes quién era astuto? Pablo Escobar, muy astuto. ¿Sabes quién era astuto? Al Capone, Chávez, Maduro. Qué persona tan astuta. No voy a hablar de presidentes colombianos porque de pronto aquí hay mucho colombiano estudiándolo y ya después no quiere ver los videos por yo hablar de un presidente colombiano X. ¿Sabes quién era astuto? Hitler. Hitler era astuto. Los emperadores romanos, los egipcios eran muy astutos, los césares. Y esta palabra astucia, vamos a hacer una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Astucia, inteligencia y sabiduría.
inteligencia es el conocimiento que tú tienes de cierta disciplina. Mateo, yo sé mucho de fútbol, Mateo, yo sé mucho de mantenimiento de software, yo sé mucho de diseño, yo sé mucho de ingeniería, yo sé mucho matemáticas, yo sé mucho inglés. Bueno, esa es tu inteligencia. Esa es la inteligencia, lo que va arraigado con un conocimiento y una disciplina humana. Muy bien. Yo conozco mucho de la vida, conocimiento de la vida. Yo conozco mucho de las mujeres, inteligencia sobre las mujeres, has estudiado mucho esa parte. Inteligencia de los hombres, de la lingüística, de problemas mentales, en fin. Hay muchas ramas, hay muchas disciplinas y las inteligencias hay mucho por adquirir. Es lo que tú estás estudiando, esa es tu inteligencia. ¿Qué es sabiduría? Mira esta palabra sabiduría. La persona sabia es la persona que conoce de Dios. Y no solamente conoce, sino que lo aplica en su vida. O sea que tú puedes decir que hay personas inteligentes de la Biblia, mas no sabios de la Biblia. Es diferente. Hay personas que saben la Biblia de pies a cabeza, pero no son sabios, porque no la aplican. ¿Y de qué les sirve saberse todos los salmos y todos los proverbios si no aplican ni un proverbio ni un salmo? ¿Sí ves? No hay sabiduría. No hay sabiduría. Entonces, sabiduría es conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento no se quede en conocimiento, sino que se trascienda en aplicarlo en mi vida, que mis familiares digan, uy, este man tan paciente. Entonces, leí de la paciencia, aprendí de la paciencia y apliqué la paciencia. Uy, este man como perdona, como ama, esta mujer como ama, increíble. Entonces, leíste del amor, aprendiste del amor y aplicaste el amor. Eso es sabiduría. Eso te hace una persona sabia. ¿Qué eres? ¿Eres inteligente o eres sabio? Y la astucia es la inteligencia de Satanás. Tú y yo no podemos ser astutos. Es que yo hago un negocio por aquí, me saco ventaja y saco esta platica y eso no se dan cuenta. Eso es astucia. Pero eso no viene de parte de Dios. Y te puede ir bien en los negocios por astuto, pero eso no viene de parte de Dios. Tarde que temprano te va a cobrar la factura. Te va a llegar la factura, la cuenta de cobro de todas esas tranzas que estás haciendo bajo cuerda. Puedes tener 10 años, 20 años con mucha prosperidad económica, pero eso tarde que temprano, así como rápido sube, rápido baja. Tú puedes ser muy astuto en el amor. Yo sé cómo tramar a las mujeres, yo sé el punto débil de los hombres, yo sé cómo tenerlos a todos aquí o a todas aquí. Eso te hace astuto, pero no te va a ir bien el amor. Puedes tener las mujeres que quieras, los hombres que quieras, pero vas a tener un vacío siempre, llamado amor. Estás muy acompañado de hombres y mujeres, pero no sientes amor verdadero. No, yo soy muy astuto para tramar a las personas, y lo puedes hacer, pero no vas a tener a nadie. Crees que teniendo todo el mundo y el día de mañana una prueba, una dificultad, no tienes a nadie. Entonces la astucia es la inteligencia de Satanás. Esta era la serpiente, era muy astuta. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo este versículo 1 y lo seguimos depurando. Entonces usted, como un padre ateo, tiene un hijo y el hijo le dice, yo decidí perder materias, decidí drogarme, decidí emborracharme, tener 4 mujeres, y usted como papá dice, hijo, eso está mal. Y entonces el hijo le va a responder, ¿usted en qué se basa? Si usted, como mi papá ateo, decide lo que para usted como mi papá es bueno y es malo, yo como su hijo de un papá ateo también puedo decir lo que para mí es bueno y es malo. Y para mí está bien tener 4 mujeres, para mí está bien drogarme, está bien emborracharme. Entonces usted, papá, como no tiene Dios ni ley, yo tampoco tengo ni Dios ni ley. Entonces usted no me puede prohibir, ni me puede decir que está bien y que está mal, yo mismo lo decido. Entonces es una mentira absoluta, absoluta. Y aquí vamos entonces al versículo 6 del capítulo 3 y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? El pecado es algo atractivo. ¿Cómo? Sí, el pecado es algo codiciable, si no, tú y yo no lo haríamos, no pecaríamos. Es algo atractivo, es algo codiciable hacia los ojos humanos. Por eso debemos tener los ojos espirituales, para ver el pecado como algo aborrecible. Entonces, cuando tú ves, claro, tú ves, no sé, la botella de aguardiente, y la gente que tiene problemas con el alcohol, se me hace agua a la boca.
El que tiene es avaro, que le gusta mucho el dinero, las riquezas, ve plata y quiero más plata, quiero más plata. Uy, el fajo de billetes, la billetera aquí llena, ¿cierto? Y el que tiene problemas con las mujeres, con los hombres, pues ve una mujer y ya la desnuda con su pensamiento. Entonces se le hace atractivo eso. El pecado en sí no es la mujer, el pecado en sí no es la botella de aguardiente, el pecado en sí no es el fajo de billetes. El pecado es lo que hay en tu mente y hay en tu corazón, ese deseo que hay, ese es el pecado, que se traduce, después lo vamos a estudiar, como iniquidad o concupiscencia, el deseo de hacer lo malo, el deseo de hacer lo malo. Entonces, no solamente el pecado como acto, sino que tienes que decirle a Dios, Dios, quítame el pecado como acto y me arrepiento de mi pecado como acto, pero también quítame la concupiscencia y la iniquidad, el deseo de estar haciendo lo malo, porque puede que yo no me acuesto con 20 mujeres, pero cada momento en mi corazón y en mi mente lo deseo acostarme con 20 mujeres. ¿Y por qué digo que el pecado en sí no es lo material? Porque tú puedes ver una mujer desnuda como un cirujano, como un médico, como un ginecólogo y lo puedes ver con respeto. Entonces mira que el problema está en la mente y en el corazón. Yo, por ejemplo, puedo ver una botella de aguardiente y yo así una botella de aguardiente, pero pues a mí no me genera nada. Tú tal vez puedes ver un fajo de billetes y puedes decir, sí, esa plata no es mía, sí, el fajo de billetes. O sea, mira que el problema no está en la mente ni en tu corazón del ver el billete, de ver la mujer o ver la botella. ¿Sí ves? Te das cuenta que es más profundo, está en nuestro ADN. Y entonces ella comió este fruto. Realmente si hubiera sido una manzana podrida, aunque no es una manzana, simplemente dice fruto, manzana es una fábula. Entonces, si hubiera sido un fruto podrido, pues nadie se lo hubiera querido comer. Imagínate tú ver una fruta con gusanos podrida. Uy, qué delicia comerme esa fruta. Pues obviamente no. Tiene que ser algo que tú lo veas y tú digas, se me hace agua la boca. Uy, me dio sed, uy, me dio hambre, qué rico. Una hamburguesa gratinada, doble carne, 300 gramos de pollo. Y tú la ves ahí en el corral, la todoterreno, la ves ahí gigante y como ponen la foto se ve jugosita, se ve rica. El olor del pollo de Lara, por ejemplo, el pan recién horneado, huele rico, ¿cierto? Es atractivo, atrae. Si huele a podrido, pues tú no vas a decir, uy, qué rico comerme eso. No, obviamente no. Entonces va a ser atractivo en tus sentidos, en tus sentidos. La mujer te va a rozar la piel y tú, ¡y qué delicia cuando ella me acaricia! Va a ser atractivo para tus sentidos. Tú vas a ver algo y me gusta ver eso. Es atractivo para tus ojos. El hombre te habla al oído y te dice cómo estás de linda, cómo estás de bella. Esto es uno de los grandes problemas que hace entrar en pecado a la mujer. Le gusta ser ovacionada, le gusta ser exaltada con las palabras, cómo estás de linda. Mira, hay mujeres que suben fotos y puede que no se acuesten con ningún hombre, pero lo hacen simplemente por el like, por el corazón, por el me encanta y por el que le comenten cómo estás de linda. Ahí ellas están con eso, que es el pecado de la laxivia. Ya después lo vamos a profundizar también. Muy bien. Entonces, versículo 7, fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vamos cerrando, porque ya vamos a continuar más adelante profundizando esta parte. Pero ¿qué cerramos? Mira lo que hizo el hombre y lo que hizo la mujer. Vieron que estaban desnudos, es decir, esta desnudez significa su pecado, su maldad, y se taparon. ¿Sabes qué hacemos tú y yo constantemente en la religión, en nuestra vida religiosa? Tapamos el pecado. ¿Qué tal que se den cuenta que yo tengo moza? ¿Qué tal que se den cuenta que yo veo pornografía? ¿Qué tal que se den cuenta que yo fumo marihuana? No, yo tapo y genero una apariencia. Uy, sí, eso es muy horrible, la gente que hace eso cuando tú lo haces también. O sea, mira, tapas el pecado. ¿Y sabes qué es lo peor? Llegas delante de Dios y le dices, Dios, sí, perdóname porque he sido malo, pero tú no le dices que has tenido moza, no le dices que has odiado a tu mamá, que le has pegado a tu mujer. Eso no lo dices, o sea, tapas tu pecado. Desnudar el pecado es decirle, Dios, soy malo porque le pegué a mi esposa, soy malo porque traté mal a mi mamá, soy malo porque ofendí a mi hermano, soy malo porque no he perdonado. Eso es desnudar el pecado, no taparlo, no taparlo. Y si tienes que pedirle perdón a alguien que está en vida, hazlo, porque eso es desnudar el pecado. Si tienes que arrepentirte de lo que dijiste, de lo que hiciste, así la persona no lo merezca, Dios sí lo merece. Entonces ve y hazlo hoy, en este momento.
Y oyeron la voz de Dios, el versículo 8, que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabes tú por qué no vas a una iglesia? ¿Sabes tú y yo por qué no nos gusta que nos entreguen un tratado de Dios? ¿Sabes por qué tú y yo le cerramos la puerta a los que tocan la puerta, no le abrimos la puerta? ¿Sabes tú y yo por qué decimos, ay no, a la iglesia no me invite, eso me da pereza? La oración, ay no, más bien invíteme a la ciclovía, cine, al bosque popular, invíteme a la Rochela. ¿Sabes tú y yo por qué hacemos eso? Porque nos escondemos de la presencia de Dios. Hay un cargo de conciencia en ti, en mí, que no nos permite acercarnos a Dios. No es que te dé pereza, no es pereza, es cargo de conciencia. El día que tú te acerques a Dios, el día que yo me acerque a Dios, sabes que eso va a salir a la luz. Y tú quieres seguir en escondido, seguir tapándolo. ¿Sabes por qué los ateos son ateos? No por falta de pruebas. Pruebas hay y sobran, las que quieras. Y tú le puedes decir a un ateo o a un agnóstico, mira, lo que pasa es que Dios esto, mira la historia, mira la arqueología, mira la biología, mira la ciencia, mira la epistemología, mira la anatomía, Dios existe. No lo convences. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que el día que acepte a Dios, tiene que dejar la moza. Él sabe que el día que acepte a Dios, tiene que perdonar a su hermano. Y él no quiere. Entonces, tú y yo hemos andado sin Dios y sin ley, es por nuestro pecado, porque no queremos. Yo antes de aceptar este llamado, yo no lo quería aceptar, porque yo le decía, internamente era eso. Yo le decía a Dios, el día que yo lo acepte, yo sé que tengo que cambiar muchas cosas y yo no quiero cambiar eso. ¿Sabes tú y yo por qué no aceptamos el llamado de Dios hoy? Porque tú no quieres soltar ese fruto que te genera tanto placer comerlo. Porque prefieres hacer tus planes que hacer la voluntad de Dios. Y ellos se escondieron. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿será que Dios sabía dónde estaba? Pues claro, Dios sabía dónde estaba. ¿Por qué Dios quería que el hombre le respondiera? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde estás? Y yo te hago esa pregunta hoy, Dios te la hace hoy. ¿Dónde estás? Mira a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Ha valido la pena tu vida? Una cosa que valga la pena de tu vida para que entres al reino de los cielos hoy. Una cosa, pregúntatelo. Y cierro con esto, quedamos ahí en el versículo 9. ¿Será que Dios? Es una pregunta que se hace mucho. Si Dios es Dios, si Dios todo lo sabe, ¿por qué puso el huerto ahí? ¿Por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí, en el huerto del Edén? ¿Será que es que Dios quería que ellos cayeran? Voluntariamente quería, Él sabía que iban a caer. Si Dios es Dios, Él sabía que iban a comer del fruto, claro, porque Él es Dios, Él todo lo sabe. Si Dios es Dios, sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, claro, que Dios es Dios y todo lo sabe. Si Dios es Dios, entonces ¿por qué me puso esa mujer? Si Él sabía que yo iba a pecar con esa mujer. Si Dios es Dios, entonces ¿para qué me puso esa mamá? Si Él sabía que yo iba a ser así mal hijo con esa mamá. Si Dios es Dios, ¿por qué me puso ese jefe? ¿Por qué me puso esa empresa? Si sabía que me iba a ir así, que yo iba a robar y que iba a matar. Muy sencillo. Dios sabía que Adán y Eva iba a pecar. Dios sabía que tú ibas a actuar así. ¿Y sabes por qué lo permitió? Para demostrarte de que tú y yo somos libres. ¿Cómo así, Mateo? Claro. Si Adán y Eva eran libres, pero todo es perfecto, ¿cómo se demuestra esa libertad? Es como yo decirte, en las próximas elecciones de presidente vamos a votar, pero solamente hay un candidato y no existe el voto en blanco. ¿Eres libre para votar? No. Y te toca votar. Mateo, si solamente hay un candidato, o sea, prácticamente ya me están obligando a que gane ese. Para que te demuestren que eres libre, tienen que haber siempre dos opciones. ¿Y Dios cómo demostró al hombre que era libre? Dos opciones. Tienes el árbol de la vida o tienes el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tú verás cuál eliges. Te prohíbo que comas el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero eres libre. Lo puedes hacer si quieres. El día que comas de él vas a morir. O puedes comer del árbol de la vida. ¿Qué pasó? Ellos comieron. ¿Murieron físicamente? No. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Dios es meramente espíritu. La imagen y semejanza de Dios es espiritual. Cuando ellos murieron
espiritualmente. Mira algo tan sencillo. El hombre y la mujer era todo perfecto, no tenían problemas. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida es que tu espíritu domine tu alma y domine tu cuerpo, y no que tu alma y tu cuerpo te dominen. ¿Qué hay en tu alma? Emociones, sentimientos, impulsos. ¿Qué hay en tu espíritu? Dios. Pregunta, ¿te domina el espíritu o te domina sentimientos, emociones e impulsos? ¿Qué te domina? Si te domina el alma es porque no tienes el espíritu. Si a cambio te domina el espíritu, lo tienes todo. Tienes a Dios en tu vida. No te engañes creyendo de que eres hijo de Dios si no te gobierna el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. 9 frutos del espíritu. Si no tienes alguno o si no predominan en tu vida estos frutos, no tienes el espíritu. No lo tienes, no te engañes. Y sin el espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. ¿De qué debemos arrepentirnos? De la maldad. ¿De qué debemos arrepentirnos? Del pecado. Porque el día de mañana tenemos que dar cuentas tú y yo. Y el infierno y el cielo es una realidad. Arrepiéntete hoy. Si escuchaste la voz de Dios, arrepiéntete hoy. Haz las paces con Dios. Renueva esa vida espiritual a través de su Hijo Jesucristo. Mas a cuanto lo reciben y lo reconocen y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo soy bautizado, muero en mi carne, en mi parte almática, nazco en el Espíritu. El bautismo consciente, el bautismo es el arrepentimiento real. Así que dile a Dios hoy: Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero nacer de nuevo en el Espíritu, porque no lo tengo. Mi alma me controla, mi mal genio me controla, mi impaciencia me controla, mis impulsos me controlan. Hoy quiero entrar a una relación, mañana quiero terminarlo. Esos son impulsos, esos son emociones. Hoy quiero empezar un proyecto, mañana tiro todo a la basura. Esos son emociones. No actúes por emociones, actúa por el Espíritu. Lo necesitas, así como yo lo necesito. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile de todo corazón: amado Jesús, yo necesito tu Espíritu, necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu. Yo no quiero, basta ya, hasta hoy me controlan mis emociones, hasta hoy me controlan mis sentimientos, hasta hoy me controlan mis impulsos, porque toda la vida me han controlado y mira, mi vida ha sido un fiasco. He fracasado en relaciones, en trabajos, en planes, en proyectos, en mi vida personal, en mi vida familiar. He sido un fracaso porque toda mi vida me ha dominado mi alma. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi corazón. Yo creo en Jesucristo, aquel que se levantó de los muertos, aquel que derrotó la muerte, aquel que fue resucitado al tercer día. Yo creo en ese Dios, en ese Salvador. Y la palabra de Dios dice que cuando creo y confieso, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, yo soy salvo. El Espíritu nace en mí, es entregado en mí el Espíritu Santo de Dios de la promesa, aquel que el día del juicio son las zarras, es la separación, es el sello de que soy perteneciente al reino de los cielos y que soy hijo de Dios. Mira, el cuerpo y el alma no entran al cielo, no entrarán al cielo corporalmente, almáticamente. Es imposible entrar al cielo. Es el Espíritu el que te da la llave de acceso directo al cielo. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Creyendo en Jesucristo. Creo hoy en Jesucristo y dile: Señor, me arrepiento de todo corazón de mis pecados, así como en el ladrón en la cruz. Yo merezco estar aquí crucificado, ese hombre no. Señor, acuérdate de mí cuando estés en mi reino. Y él le respondió: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Haz eso con Jesús hoy. Dile: Señor, yo merezco la crucifixión, tú no. Yo sí la merezco porque he tenido malos pensamientos, he dicho mentiras, he dicho malas palabras, he ofendido, te he ofendido a ti, he ofendido mi propia carne, mi propio cuerpo, he hecho cosas inmorales, cosas horribles, Señor, ante tus ojos, detestables, abominables. Perdóname, me arrepiento de todo corazón. Limpia mi mente, limpia mi boca, limpia mis ojos, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo, limpia mi alma, Señor. Y dame el Espíritu Santo de la promesa. Lo necesito, lo quiero, hoy lo recibo. Y te recibo no solamente como Salvador, sino como Señor. A partir de hoy no voy a errar en el blanco, porque voy a empezar a caminar en lo que tú tienes para mí.
hacia adelante, no hacia derecha ni hacia izquierda. No me voy a desviar, sino que voy a tener la mirada puesta en ti, como Pedro cuando estaba caminando en las aguas, mirándote a ti, caminaba en las aguas. Cuando dejó de mirarte a ti, se hundió. Hoy yo no quiero hundirme, hoy yo quiero levantarme en poder mirándote a ti. Solamente a Cristo, solamente la cruz, solamente tu sangre, solamente tu evangelio, solamente tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Dios te bendiga. Voy a dejar tareas. Habíamos dejado acerca de qué era el pecado y un versículo del pecado y los 3 enemigos del hombre. Seguimos con esa mismo, un versículo del pecado. ¿Qué es el pecado? Creo que ya lo definimos hoy, pero un versículo que hable acerca del pecado. Los 3 enemigos del hombre. Hay 3 enemigos del hombre claves, del Hijo de Dios, del creyente. Busca sus 3 enemigos. Y lo otro es, ¿qué consecuencias tiene el pecado? Consecuencias humanas y consecuencias espirituales. ¿Qué consecuencias de tipo humano y de tipo espiritual? Espero que te haya servido mucho este material y nos vemos en un próximo capítulo del seminario Camino, Verdad y Vida. Dios te llene de gracia.